Bienvenidos a Pensamiento Profundo, el canal donde no andamos con cuentos de hadas ni rodeos de peluche. Hoy nos vamos a meter en ese lodazal apestoso donde se revuelcan más de 3 millones de canales repitiendo lo mismo como loros aburridos. Diosito es ese ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable y autosuficiente que sacan a relucir cuando no tienen ni la más mínima idea. Sí, ese mismo que según algunos mueve los hilos del universo mientras se toma un cafecito en una dimensión secreta que ni Google Maps se atreve a rastrear. Impresionante, ¿no? Pero aquí no vas a encontrar respuestas masticadas ni frases motivacionales dignas de charlatanes de feria. Sí, esos que suenan a Rigoberto Hidalgo tratando de vender humo para parecer importantes. No, aquí te lanzo la verdad cruda y dura, sin anestesia. Te reto a que la aguantes sin pestañear y mejor aún a que participes porque en este ring no hay lugar para espectadores pasivos ni para creyentes que esperan milagros sin una sola evidencia. ¿Tienes el valor para cuestionarlo todo o prefieres seguir en la cómoda ignorancia repitiendo como loro lo que te dijeron sin pensar? Prepárate para desmontar mitos, carcajearte un rato o mucho de esos conceptos divinos que suenan más a guión barato de ciencia ficción que a ciencia real. Y para entender por qué la física y la química no tienen la más mínima paciencia para seres mágicos con superpoderes metafísicos. Dale play y demuestra que tu firmeza no es solo un nombre bonito, sino un pensamiento crítico a prueba de cuentos evasivos. Podrás aguantar sin quedarte dormido o sin insultarme. Eso lo veremos. Punto 1. Claro. Las clásicas cualidades divinas: omnipotencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad y aceidad. Esas joyitas conceptuales que, como por arte de magia, surgieron de la historia para describir a ese ser supremo que supuestamente mueve los hilos de todo sin pestañear. Pero, ¿de dónde salieron realmente? Spoiler, no fueron dictadas en un instante de iluminación divina, ni por un dios bajando en un rayo de luz, sino más bien como un producto del intelecto humano tratando de darle sentido a lo insondable. Primero, descartemos la idea romántica de que un solo tipo, digamos un sacerdote con túnica, inventó estas ideas en un momento específico. No fue más bien un proceso evolutivo de pensamiento a lo largo de siglos, un remix filosófico religioso que se fue cocinando lentamente. En las tradiciones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, estas características fueron como el paquete de Luke para definir la divinidad. Porque, claro, ningún dios puede ser menos que perfecto y absolutamente fuera del alcance humano. Ahora, pongamos un poco de lupa en los griegos. Platón y Aristóteles, esos cerebritos con toga, ya estaban rumeando sobre un motor inmóvil y un ser eterno, inmutable y primer causante. Ahí empezó la fiesta filosófica que luego fue adoptada y tuneada por los teólogos cristianos. Aristóteles, con su falta de sentido del humor, definió un ser que no cambia ni se mueve, porque obviamente el cambio implica imperfección y para un dios eso es un pecado capital. Luego llegaron los superstars del pensamiento cristiano, San Agustín y Tomás de Aquino. Estos dos no solo tomaron prestadas las ideas griegas, sino que las pusieron en formato paquete oficial de Dios. Omnipotente, todopoderoso, ¿por qué no? Omnipresente, está en todas partes. Sí, incluso cuando nadie lo mira. Eterno, sin principio ni fin, como una telenovela sin final. Inmutable. Cualquier cambio sería un error de software divino. Y aseísta, que es esa joya que significa que Dios se basta y se sobra a sí mismo. No necesita nada ni a nadie porque es súper autosuficiente como el hipster de la metafísica. Y no olvidemos las tradiciones judía y musulmana que tienen sus propias versiones de este combo divino. Maimónides y los filósofos islámicos medievales pulieron y ajustaron estos conceptos para que encajaran en sus cosmovisiones usando términos como Al-Qadir, omnipotencia, Al-Qadim, eternidad y Al-Muqaddim, aceidad. Vamos, que la idea de un Dios perfecto, eterno y autosuficiente es un hit transversal, un meme milenario que se adapta a diferentes contextos culturales. Ahora, desde la perspectiva de la ciencia y el pensamiento crítico, este paquete de atributos divinos es más una construcción humana que una verdad objetiva. No hay evidencia empírica ni experimentación que valide estas características. Son categorías diseñadas para resolver preguntas existenciales y ontológicas. Sí, pero sin anclaje en el mundo observable. La ciencia, curiosamente, no necesita un motor inmóvil ni un ser eterno para explicar el universo. Se apoya en teoría, datos,
pruebas y la disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Así que esas cualidades divinas son un elegante intento filosófico-teológico de poner orden y majestuosidad al caos existencial, pero no son más que ideas humanas elaboradas con la mejor intención y mucha imaginación. Y si uno prefiere la ciencia y el pensamiento crítico, puede seguir buscando respuestas en el cosmos, en los átomos y en las leyes naturales, sin necesidad de recurrir a un ser supremo, que, por cierto, no se presenta a entrevistas ni responde correos electrónicos. ¿No es reconfortante? Punto 2. Claro, si nos ponemos a jugar con la física y la química para describir a un ser con omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad y aceidad, aquí va una formulación científica desde el reino de lo hipotético. Y ojo, que esto es más ciencia ficción con pretensiones que ciencia real, porque spoiler, nada de esto encaja en las leyes que conocemos. Omnisciencia. Para saberlo todo, este ser tendría que operar como una supercomputadora cuántica omnipresente, capaz de acceder instantáneamente a toda la información del universo, algo parecido a una red de entrelazamiento cuántico universal, donde cada partícula está correlacionada con todas las demás sin importar la distancia. Pero claro, la física actual solo admite esto a escalas muy pequeñas y no para un cerebro universal con conciencia. Omnipotencia. Manipular a voluntad todas las fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares fuerte y débil, implicaría controlar la energía y la materia a niveles que violan la conservación de la energía y las leyes de la termodinámica. Imagínate convertir masa en energía y viceversa instantáneamente como si nada, gracias e igual a mc² y alterar el espacio-tiempo mismo. La física actual no tiene nada parecido a esta capacidad, salvo en teorías especulativas tipo multiversos o energía del vacío que ni siquiera comprendemos bien. Omnipresencia. Estar en todas partes a la vez suena a un estado cuántico extendido. Podría pensarse como un campo cuántico omnipresente que permea el cosmos, como el famoso campo de Higgs, pero con conciencia y voluntad propia. En términos reales, la materia y la energía están localizadas y la superposición cuántica colapsa ante la observación. Así que la omnipresencia física es un concepto que no encaja en nuestra realidad. Eternidad. Existir sin principio ni fin implica escapar del tiempo. En física, eso sugiere un estado fuera del espacio-tiempo, una dimensión superior o una singularidad donde las reglas del tiempo se disuelven. Pero la entropía siempre avanza y el universo tiene una historia finita, así que un ser eterno sería una excepción radical a todo lo que entendemos. Inmutabilidad. Química y física nos enseñan que todo cambia, todo reacciona, todo evoluciona. Para ser inmutable, este ser debería existir en un estado fundamental cuántico absolutamente estable, un vacío perfecto que no puede ser perturbado. Pero en la práctica incluso el vacío cuántico fluctúa, así que la inmutabilidad absoluta es un ideal más filosófico que físico. Aceidad. Existir por sí mismo, sin depender de nada, es como un sistema cerrado autosuficiente con energía infinita y sin interacción con el exterior. En términos científicos, eso es imposible. Todo sistema físico interactúa, intercambia energía o información con su entorno. La aceidad es más una noción metafísica que una propiedad física. Imagina un ente cuántico universal, eterno y autosuficiente, que controla todas las fuerzas, está en todas partes y conoce todo. Suena genial para una novela de ciencia ficción, ¿no? Pero en la realidad científica actual, esto es un unicornio conceptual. Nuestras leyes físicas no admiten la existencia de algo así porque violaría principios básicos de causalidad, conservación de energía y la propia naturaleza del espacio-tiempo. Así que en el laboratorio de la ciencia ese ser es más un límite ideal, una abstracción extrema que nos ayuda a entender que es posible y que no, pero no una entidad verificable ni siquiera remotamente. En definitiva, la omnisciencia, omnipotencia y compañía son conceptos que brillan más en el escenario de la filosofía y la teología, mientras que la física y la química se quedan con las manos atadas rascándose la cabeza y diciendo, ¿dónde firmamos para ese milagro cuántico? Punto 3. La pregunta del millón. ¿Puede un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable y aseísta interactuar con nuestra realidad sin dejar ni el más mínimo rasguño? Bueno, prepárate para un paseo por las leyes de la física y la química que no tienen ni un ápice de paciencia para cuentos mágicos.
1. La física no es precisamente fan de los toques de algodón. Toda interacción física implica mover algo, cambiar algo, sacudir algo, o al menos ese es el contrato básico del universo. ¿Quieres observar una partícula? Pues prepárate para bombardearla con fotones, electrones o cualquier proyectil microscópico. Resultado, la partícula cambia su estado, aunque sea un pelín. No hay modo fantasma en la física cuántica, amigo. Si ese ser omnipotente decide hacer acto de presencia, aunque sea con la delicadeza de una pluma de neutrino, está moviendo piezas. Y mover piezas, aunque sea una ficha de dominó, provoca un efecto dominó. La física cuántica nos lo recuerda: observar altera el sistema. Interacción sin alterar. Eso es como pretender respirar sin tomar aire. 2. La química tampoco se queda callada. En el mundo molecular, las reacciones químicas son una fiesta de intercambio energético y reorganización de electrones. No existe la reacción cero. Si algo interactúa, algo cambia. Punto. Así que, desde el punto de vista de las moléculas, la idea de pasar sin dejar huella es una contradicción en los términos. Es como querer bailar un tango sin pisar el suelo. 3. ¿Y si el ser está más allá del espacio-tiempo y no necesita energía? Aquí entramos al territorio de la metafísica cuántica con licencia poética. Imagina un ser que no interacciona con energía, sino con información o la estructura fundamental del universo, como si fuese el hacker supremo del código fuente cósmico. Sería como editar el software de la realidad sin tocar el hardware, un truco de mago cósmico que la ciencia no puede ni validar ni refutar porque no hay evidencia ni teoría sólida que lo respalde. Podría ajustar estados cuánticos o campos universales sin provocar desequilibrios energéticos visibles. Pero insistimos, es pura especulación con sabor a ciencia ficción. 4. Interacción sin daño igual a interacción sin cambio. Si no quieres causar daño, no puedes alterar irreversiblemente o perjudicialmente sistemas biológicos, físicos o químicos. Pero atención, todo cambio observable es cambio y toda interacción implica cambio, aunque microscópico. Así que la interacción sin daño es en realidad un sinónimo elegante para decir interacción tan sutil que nadie la nota. No es que no haya interacción, sino que es tan sutil que pasa desapercibida. 5. Opciones para interactuar sin daño en el mundo de las ideas o percepciones. Influenciar la mente o conciencia sin alterar el cuerpo físico. Pero como el cerebro funciona con química y electricidad, esa línea entre lo físico y lo mental es tan fina como un cabello cósmico. Manipulación cuántica ultra sutil. Cambiar estados cuánticos sin colapsar la función de onda ni provocar decoherencia. Pero la decoherencia es el enemigo natural de la información cuántica y aún desconocemos cómo manejarla con precisión divina. Un ser con esas características podría en teoría interactuar con nuestra realidad sin causar daño perceptible o irreversible, siempre y cuando su influencia se limite a niveles informativos o manipule la estructura fundamental con tanta sutileza que no provoque transferencia de energía detectable. Pero según las leyes físicas y químicas que si entendemos y aplicamos, toda interacción implica alguna forma de cambio o transferencia de energía, por mínima que sea. Así que una interacción absolutamente inofensiva es en la práctica casi imposible. Si ese ser existe, o es un mago que juega con reglas que la ciencia no entiende o su interacción es tan etérea que ni el universo ni nosotros podemos detectarla. Pero si se pone a mover siquiera un dedo, las leyes del cosmos nos aseguran que algo, aunque sea el suspiro cuántico más diminuto, se va a alterar. Así que, si existe, que cuide sus intervenciones, porque aquí tocar implica dejar huella. Y deja huella, amigo, es sinónimo de causar daño, aunque sea microscópico y microscópicamente molesto. Punto 4. ¿Dónde demonios vive ese ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, inmutable y autosuficiente que parece salido de un cómic de superhéroes metafísicos? Desde la ciencia, es aguafiestas que no acepta milagros en evidencia. La respuesta es un poco menos glamorosa que un palacio celestial, pero igual de divertida. Olvídate de buscar en Google Maps o de preguntar a Siri. Nuestro amigo divino no habita en coordenadas GPS ni en direcciones postales. El espacio y el tiempo son ingredientes esenciales de nuestro universo. Si el ser es eterno y fuera de este espacio-tiempo, sencillamente no tiene domicilio físico. Piensa en él como un huésped VIP que no necesita ni siquiera una habitación. Vive en una dimensión extra.
Ese nivel meta de realidad que solo los físicos teóricos mencionan en sus charlas de café con nombres rimbombantes como teoría de cuerdas o gravedad cuántica. Ahí, en esas dimensiones invisibles y esquivas, se puede esconder tranquilamente fuera del alcance de cualquier telescopio o microscopio. Ahora, si creías que el vacío era nada, te has quedado corto. El vacío cuántico es como el DJ de la fiesta cósmica, un campo energético vibrante lleno de fluctuaciones espontáneas que pueden crear partículas y energía de la nada o algo así. Un ser omnipotente podría vivir en este substrato fundamental porque el vacío cuántico está en todas partes y siempre. Ser una manifestación estable dentro de este campo es una forma elegante y científicamente plausible de existir sin tener que alquilar un apartamento en ninguna galaxia. ¿Sabías que nuestro universo podría ser solo uno entre infinitos? Bienvenido al Club del Multiverso, donde hay tantas realidades que ni Netflix podría seguir el ritmo. Un ser con poderes cósmicos podría existir en el espacio metauniversal, ese plano que conecta todos estos universos con diferentes leyes físicas y constantes. Aquí no vive en un lugar, sino en la red que los une a todos. Es como ser el Wi-Fi universal que cubre cada rincón del multiverso sin perder señal. Finalmente, si eres fan del minimalismo digital, imagina que este ser es un patrón estable de energía o información cuántica, sin forma ni masa. Un algoritmo cósmico, un software universal que no necesita hardware. Básicamente el Dios en la nube que permea toda la realidad sin ocupar espacio físico alguno. Perfecto para quien odia las mudanzas y el papeleo. Un ser con estas características no vive en un sitio físico ni en un espacio-tiempo que podamos tocar o medir. Más bien, existe en un plano o estado fundamental que trasciende la materia, el espacio y el tiempo. Sea en dimensiones superiores, en el vacío cuántico, en el metauniverso o como pura información energética. Claro, todo esto es pura especulación científica, un ejercicio mental fantástico, pero sin ni una pizca de evidencia empírica que lo respalde. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno es soñar con lugares donde hasta un dios puede tomarse un respiro, desconectar el móvil y olvidarse de las leyes físicas por un rato. Punto 5. La clásica pregunta que nunca muere. ¿Puede un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente hacer la navaja suiza metafísica crear vida en la Tierra? Desde la perspectiva científica, física y química, ese club selecto donde no aceptan milagros sin evidencia, la respuesta en teoría es un rotundo sí. Pero vamos a desmenuzarlo con un poco de sarcasmo y mucho pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Qué sería de la ciencia sin un poco de humor ácido? Control total sobre las leyes físicas y químicas. Claro, eso es como ser el programador supremo del universo. Este ser podría agarrar átomos y moléculas como si fueran piezas del Lego cósmico, montando células, tejidos y organismos a voluntad. Crear vida desde cero, pan comido. Modificar materia inerte para convertirla en una cucaracha también. Porque aparentemente si tienes poderes divinos, la química orgánica y la biología no son más que manuales de instrucciones para tu juego de construcción. Omnisciencia, el Google del universo, pero con Wi-Fi ilimitado. Saber cómo funciona cada proceso, cada enzima, cada cadena de ADN, cada proceso evolutivo, nada se le escapa. Podría diseñar vida con precisión quirúrgica, optimizando hasta el último detalle para que no haya ni un solo error genético. Eso sí, nada de dejar que la evolución experimente con mutaciones al azar. Todo es un plan maestro porque, claro, la aleatoriedad es para los mortales. Superar las limitaciones de la química y la física. Fácil. Manipula fuerza nuclear fuerte, electromagnetismo, gravedad y fuerza débil como si fueran marionetas. Ensambla moléculas orgánicas complejas, replica células, pone en marcha procesos metabólicos con un chasquido de dedos. Porque si eres omnipotente, ¿para qué esperar millones de años de evolución si puedes acelerar el proceso con un parpadeo? Existencia fuera del espacio-tiempo y energía ilimitada. El atemporal que no necesita reloj, no limitado por el tiempo, puede acelerar o hacer instantánea la creación de vida. Evolución. Eso es para los que no tienen poderes divinos. Aquí todo es inmediato, sin esperas, sin ensayo y error, sin complicaciones. En un abrir y cerrar de ojos, boa, vida. Pero la ciencia dice, la abiogénesis, ese proceso natural y complejo que aún nos tiene rascándonos la cabeza, implica química orgánica,
autoorganización y condiciones específicas que no se dan con solo desearlo. La ciencia no tiene la fórmula mágica ni el manual divino para crear vida instantánea, y eso nos mantiene humildes y curiosos. Si existiese un cel con esas características, la creación de vida en la Tierra sería un juego de niños para él o ella. Control total sobre materia, energía y leyes fundamentales, sin restricciones temporales ni físicas. Pero aquí está el detalle. No hay ni una pizca de evidencia para semejante personaje. Así que mientras tanto seguiremos estudiando la evolución, la química y la biología con microscopios, no con oraciones. Ahí lo tienes. Un análisis con toda la seriedad científica que merece el tema, aderezado con un poco de esa ironía que nos ayuda a no tomarnos demasiado en serio las explicaciones divinas sin sustento, porque al final la ciencia avanza con preguntas difíciles y respuestas basadas en pruebas, no en atributos mágicos. Punto 6. Desde la perspectiva científica y racional, esa que no se deja embaucar por cuentos de hadas ni milagritos, la idea de un ser con esos atributos es, en términos sencillos, un absoluto no encaja con nuestro conocimiento actual de la física y la química. Y aquí te explico por qué, sin anestesia. Las leyes de la termodinámica, la mecánica cuántica y la relatividad son como ese policía estricto que no deja pasar ni un exceso de energía, información o causalidad sin boleto. Decir que un ser es omnipotente y omnipresente es como afirmar que puede violar esas leyes sin despeinarse. Spoiler, no hay evidencia ni observación alguna que respalde semejante licencia divina para romper las reglas del universo. Todo sistema físico que conocemos está condenado al cambio, al desgaste, a la entropía, es decir, al caos que se cuela en la fiesta cósmica. La idea de un ser eterno e inmutable es como pedir que un diamante no se raye ni un milímetro después de miles de millones de años, cuando la física nos muestra que nada escapa a la dinámica y al paso del tiempo. La información en nuestro universo tiene límites. El principio de incertidumbre y la causalidad no son sugerencias, son mandatos. Para saberlo todo, habría que procesar un volumen infinito de datos sin perder un solo bit, algo que no encaja ni en la mejor supercomputadora ni en ninguna teoría física viable. 4. Aceidad y dependencia causal. La autosuficiencia es imposible. Todas las entidades y sistemas que conocemos dependen de algo más para existir. Materia, energía, leyes físicas. La aceidad, existir por uno mismo sin nada externo, es un concepto bonito, pero que choca de frente con la cadena causal que sostiene nuestro universo. Ya. Pero ¿y la filosofía o la metafísica? Ahí sí la cosa cambia. En el mundo de las ideas, los conceptos ideales y las creencias, un ser así puede tener mucho sentido. Es un símbolo, un constructo para explicar el origen, el propósito o el sentido último del universo. La ciencia, sin embargo, no puede ni afirmar ni negar categóricamente su existencia, porque esas características están fuera del ámbito empírico y experimental. Desde la ciencia actual no hay ni una pizca de evidencia ni teoría que respalde la existencia real de un ser con esas propiedades. Es más, un unicornio conceptual que una realidad física. Desde la filosofía o la fe, es perfectamente válido como idea o modelo para explicar lo inexplicable, pero sin base científica. Así que, si alguien te vende el paquete completo de ser omnipotente y omnisciente con garantía divina, recuerda que la ciencia te pide factura y pruebas, no solo promesas y fe ciega. Porque en este universo sin evidencia todo es solo un buen cuento para la sobremesa. Punto 7. La eterna jugada maestra del pensamiento religioso. Intentar hacer encajar al Dios abrahámico dentro del combo de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable y aseísta. Como si eso fuera tan sencillo. Spoiler alert. Es como pretender que un unicornio rosa con purpurina es lo mismo que una vaca lechera. Sí, ambos existen en sus respectivos universos, pero uno sirve para ordeñar y alimentar y el otro, bueno, solo para alimentar imaginaciones. Primero, pongámonos serios. Ese paquete de atributos divinos es un Frankenstein filosófico-teológico que surgió a lo largo de siglos de charlas de café entre cerebritos griegos y teólogos medievales. Un remix épico de ideas que, aunque suenan super cool para debates filosóficos o sermones dominicales, en realidad no tienen ni un ápice de contacto con el mundo físico ni con la evidencia empírica. Inmutable y eterno, omnipresente. En serio, ¿cómo diablos medimos eso sin que suene a magia barata? Ahora,
El dios abrahámico, ese personaje con saga propia, más cargado de drama que cualquier telenovela, es otra cosa. No es un concepto abstracto y elegante. Es un ente con caprichos, reglas morales cambiantes, intervenciones directas para bien o para mal, en la vida de sus seguidores y más contradicciones que un guión de suspenso barato. Este dios castiga, perdona, se enoja, hace milagros, al menos en sus libros sagrados, que por cierto no pasan el filtro de la ciencia, y tiene la habilidad única de cambiar su historia y personalidad según la moda o el interés del momento. Un día es amoroso y misericordioso, al siguiente un verdugo implacable. Pues sí, bienvenido al dios multifacético de las religiones abrahámicas. Intentar poner a ese dios mitológico y narrativo en el mismo saco que un ser supremo idealizado es como decir que el motor inmóvil de Aristóteles es el mismo que el tipo que le entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinai. Spoiler, no hay ni un atisbo de semejanza, ni siquiera en el humor. O pensar que el dios de Spinoza, tan elegante y abstracto, es el mismo que el dios que lanza plagas y castigos en el Antiguo Testamento. Ni hablar. Y aquí viene la gran duda existencial. ¿Cómo puede alguien creer que ese ser con superpoderes metafísicos, ideal, abstracto e imposible de medir, ese unicornio conceptual, es lo mismo que un dios que, según los libros, tiene favoritismos, se preocupa por quién come qué y a veces ni siquiera sabe lo que hace? Es como comparar un reloj atómico con un reloj de sol en un día nublado. Sí, los dos miden el tiempo, pero uno es ciencia pura y la otra pura ilusión. Desde la ciencia y el pensamiento crítico, esas cualidades de ser supremo no solo son utopías conceptuales, sino que además se caen a pedazos ante las leyes de la física, la termodinámica y la lógica básica. Es más fácil que un electrón salga volando sin razón que un ser así exista sin violar todas las reglas del universo. Mientras tanto, el dios abrahámico carga no solo con la mochila de mitos y supersticiones, sino también con las contradicciones de textos redactados hace miles de años por humanos que no tenían ni idea de cómo funciona el cosmos. Y para rematar, ¿alguien puede explicarme cómo un Dios eterno e inmutable puede a la vez intervenir en el mundo, cambiar su voluntad y responder oraciones? Porque eso suena menos a omnipotencia y más a indecisión divina o a un Dios con problemas de control. ¿No es acaso un poco ridículo pensar que un ser que todo lo sabe se sorprende, se enoja o se arrepiente? Eso no es una entidad perfecta, es un personaje con guión inconsistente. En resumen, comparar ese ente abstracto, perfecto y metafísico con el dios abrahámico es un error de novato, digno de quien confunde ciencia ficción con religión. Son categorías distintas, con orígenes, funciones y significados que no solo coinciden, sino que a veces parecen estar en universos paralelos. Así que antes de sacar la navaja para cortar la comparación, afila tu pensamiento crítico y recuerda, no es lo mismo filosofar sobre ideales imposibles que tragarse un dios mitológico con novelas absurdas, contradicciones y un séquito de fieles que defienden lo indefendible. ¿Querías magia? Pues aquí está la magia del pensamiento racional que no necesita milagros ni cuentos para entender la realidad. ¿Quieres seguir creyendo en unicornios? Adelante, solo no intentes que la ciencia ponga la cola al caballo. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta buena dosis de realidad, desmitificando esos cuentos de hadas divinos que tanto nos venden por ahí. Si te gustó esta dosis de sarcasmo con fundamento científico y pensamiento crítico, ya sabes, suscríbete a Firmeza, donde no andamos con medias tintas ni magias sin evidencia. Dale like, comparte este vídeo con ese amigo que todavía cree en unicornios metafísicos y activa la campanita para que no se te escape ninguna de nuestras verdades incómodas. Aquí seguimos dándole duro a la curiosidad, desmontando mitos y celebrando la ciencia con humor y sin miedo a cuestionar. Nos vemos en el próximo round. Mantente firme y crítico.